Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien o me traslado? Es que los oigo como con interferencia. No, sí lo Escucho bien, profe. Bueno, listo. Vamos a iniciar con el cuarto módulo llamado delitos informáticos. Estos delitos informáticos tienen que ver exactamente con los tipos penales que se pueden cometer utilizando un medio informático, el cual nació con la era de la tecnología o los avances tecnológicos que hemos tenido en cuanto a la informática, seguridad informática, el dato y lo demás que conforman ese paquete de redes de información. ¿Alguien me puede decir, cuando analizamos el bien jurídico, por ejemplo, el bien jurídico de la vida, por qué se protege? ¿Por qué creen ustedes que fue necesario que se diera la protección de la seguridad informática? profe, porque hay delitos como, por ejemplo, la extorsión, que es por vía informática, por vía telefónica, por internet. ¿Y por qué no dejamos entonces simplemente el tipo de extorsión? ¿Por qué lo llevamos al grado de tener que hablar, por ejemplo, de extorsión utilizando medios informáticos? Pero como tal, no hay un tipo penal en específico que sea el de extorsión por medios informáticos, sino, perdón, el de extorsión, un tipo penal claro de extorsión, pero donde utilice medio informático. Lo que hay es extorsión con medios informáticos. Ese es el medio que se utiliza. Lo que sí hay es un tipo especial de hurto informático. Por ejemplo, cuando clonan las tarjetas de crédito. ¿Ok? Pero ese tampoco entra dentro de los tipos penales informáticos. ¿Alguien me puede decir de pronto a qué iríamos enfocados? O un tipo penal que ustedes sí consideran, este sí puede ser un delito informático. A la integridad, profe, a proteger la integridad del buen nombre. No, porque eso lo podemos manejar con calumnia e injuria. Profesor, por ejemplo, hay bases de datos que a veces se manipulan mal, entonces ahí puede haber un delito, ¿no? Ok, ya en cuanto a las bases informáticas, sí, es todo lo que tenga que ver con la información que contiene el servidor o que se contiene. Entonces, el bien jurídico que se protege es la seguridad informática. Es un bien jurídico nuevo porque se crea con la informática y la informática viene de hace unos años para acá. En cambio, un bien jurídico como la vida desde el inicio de los tiempos ha sido protegido o respaldado por los diferentes medios. El papel que desempeña en la actualidad es que la información desde un punto de vista eminentemente técnico es un conjunto de datos que son transmitidos desde una fuente emisora hasta una fuente receptora con un agente que le asigna un significado. En la actualidad, el tratamiento de la información en su gran mayoría se realiza por medios digitales que permiten una mejor manipulación para la obtención de resultados mucho más precisos, resultados que impactan directamente en la estabilidad financiera y administrativa. ¿Ustedes consideran que si yo ingreso al celular de alguno de ustedes, eso sería un delito? No tengo información, no saco nada, solo ingreso al celular. Pues yo creería que no, solo sería como un abuso de confianza o ya, porque pues no habría delito si no saca ningún tipo de información. El abuso de confianza es un delito. Pero, profe, no tendría relación con la voluntad. O sea, si yo no le di permiso. A mí me ha pasado algo muy raro con todos los cursos con los que he estado trabajando esto. No sé si es que les expliqué muy bien, porque cuando empezamos a hablar de delitos informáticos, o sea, les va muy bien. Efectivamente, lo que acaban de responder tiene que ver con la voluntad. La voluntad es lo que nos determina si efectivamente hay un delito o no.
Si yo no manifiesto mi voluntad, mi permiso de que la persona ingrese, sí sería un tipo penal. Revisarle el celular al novio, a la novia, a cualquier persona, es un tipo penal. Es un delito. En una sentencia T414 de 1992, la Corte dice que el dato es un elemento material susceptible de ser convertido en información. Cuando se inserta en un modelo que lo relaciona con otros datos y hace posible que el dicho dato adquiera sentido. En forma muy somera se puede decir que el sentido en última instancia lo producen una o varias mentes humanas y este sentido es un determinante de la acción social. Los modelos se plasman en formas de texto y mensajes que consisten en una serie de signos, algunos de los cuales les llamaremos datos. Entonces, la unidad más chiquitica que podemos encontrar sería el dato, ¿sí? Y a su vez, la seguridad informática está conformada por una gran cantidad de datos. Cuando se habla de la seguridad informática, lo que se busca proteger son tres cosas: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Los pilares de la seguridad informática se basan en confidencialidad, que es el valor que cobra gran importancia dentro de una red de datos al mantener la información reservada únicamente a los usuarios autorizados para utilizar, lo cual se puede aclarar con un ejemplo de la vida cotidiana. Una persona es titular de una tarjeta de crédito, esa tarjeta de crédito está ligada a una contraseña para generar compras vía web. Esta clave solo la debe conocer el titular de la cuenta, por lo cual dicha clave debe ser confidencial, secreta y privada. Se pensaría que si se pierde la confidencialidad y dicha clave de nuestro titular la pudiera conocer un tercero o la conoce de manera clara un tercero, fácilmente el titular estaría expuesto a que un tercero genere compras vía web, las cuales quedarían cargadas al cuenta del titular. De esta manera opera la confidencialidad a niveles corporativos, donde se distinguen diferentes permisos dependiendo del usuario y su rol. Vamos a manejar el ejemplo de un banco. Hay un gerente general, entonces supongamos el gerente general de Bancolombia a nivel nacional. Hay un gerente de oficina o seccional, por ejemplo, el gerente del banco Bancolombia acá en Bucaramanga. Hay un asesor comercial, que es la persona con la que nosotros nos sentamos y nos vende la tarjeta de crédito o nos la entrega. Y hay personas de servicios generales que no tienen acceso a ningún tipo de información ni a los clientes. Al otorgar funciones y permisos a cada usuario, dependiendo de su labor dentro de la compañía, se puede establecer un tratamiento confidencial de la información del banco. El mismo sistema opera en cualquier tipo de organización para custodiar y cumplir con el primer pilar de la seguridad informática. Esto es basado en una herramienta de seguridad, tales como programas y aplicaciones que permiten reducir al máximo que la información llegue a personas no autorizadas. El señor Pedro ingresa al banco y saca una tarjeta de crédito. 2 días después, y sin haberla utilizado, se realiza un cargo a su cuenta por 3 millones de pesos. Primera pregunta: ¿por qué la primera persona a investigar sería el de oficios varios? Profe, porque tiene acceso a las oficinas, o sea, digamos, a llegar a limpiarle al gerente y eso. No, Porque de pronto la persona de oficios varios no está preparada para guardar la confidencialidad de lo que por ejemplo, del cliente, ¿sí? De lo que se le acaba de hacer, de pronto el servicio de la tarjeta.
Entonces, como no está preparado, entonces puede cometer alguna, digamos, alguna inconsistencia, ¿no? Por imprudencia. ¿Ok? Algo importante de la forma de enseñar es que a veces no todo lo que dice el profesor es correcto. Y parte de enseñarle a los alumnos es hacer preguntas que son incorrectas. La última persona que habría que investigar sería el de oficios varios, no es la primera. Es el que no tiene acceso a la información. ¿Quién sería la primera persona a investigar? La asesora comercial, que es la que entrega la tarjeta y tuvo contacto con el número. El gerente de oficina y el gerente general tienen una base de datos con esos números, pero no tuvieron la información de primera mano como sí lo tenía la asesora comercial. Y en primer momento, ¿quiénes tienen acceso a toda la información? Lo tendría asesor comercial, gerente de oficina y gerente general, los tres. Pero servicios generales no tiene acceso a esa información. Para llegar a establecer que fue el de servicios generales, porque puede pasar, alguno de los asesores tendría que decir que él entró sin permiso y vio las tarjetas. O sea, tendría que haber un actuar diferente a sus funciones. En cambio, el asesor comercial sí le permite saber de acuerdo a sus funciones qué era lo que hacía. Pregunta, muchachos, ¿ustedes recuerdan cuando una persona iba a un banco y retiraba 40, 50 millones de pesos y salía y de una vez lo robaba? ¿Quién era el que lo sapeaba o lo vendía? Los del banco, ¿no? ¿Ok? Quien le entregó el dinero. La primera persona, quien estaba en cajero y le entrega el dinero es quien sabía el retiro, el monto y todo y lo entrega. Nunca investigaríamos al de oficios varios, porque el de oficios varios no sabía cuál es el monto que se da o no está en caja para eso. Entonces es muy importante saber los roles o las funciones para poder establecer a cuál es la persona que habría que investigar en determinado contexto. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, ¿Sí? señor. Ok. Sí, señor, profe. Otro punto importante dentro, otro principio es la integridad. Busca mantener todos los datos sin modificación alguna. Para ilustrar este concepto, nuevamente nos situamos en un escenario bancario. El gerente de un banco debe conocer al detalle toda la información de los estados. ¿Por qué? Porque si no está toda la información, no es íntegra, faltan pedazos o están modificados, pues esta persona va a cometer errores al momento de comprar, vender o hacer acciones. Entonces, de nada me sirve que nadie más tenga acceso a la información si la información que se suministra es errada, está mal. De nada me sirve entonces que la información que se suministre tenga ese respaldo, tenga esa confidencialidad, pero no la podamos tener de manera completa. Entonces, ese se vuelve uno de los grandes problemas que vamos a tener al momento de hablar de esa integralidad. ¿Alguna pregunta con el tema de la integralidad? La disponibilidad. ¿De qué me sirve a mí que la información sea confidencial, que la información esté íntegra, que sea completa, pero no puedo disponer de ella? Alguien me bloqueó, alguien no me deja entrar, no puedo tener acceso a la misma. ¿Sería tan amable alguien de leerme esta diapositiva, por favor? La disponibilidad, como tercer pilar de la seguridad informática, hace posible que la información esté lista para ser consultada en cualquier momento que se requiera. De manera ilustrativa, un asesor comercial debe tener acceso en cualquier momento a las bases de data crédito para poder vender un crédito de consumo, ya que si un cliente llega solicitando un crédito de consumo,
el asesor comercial no puede consultar dicho cliente en las bases de data crédito, pero aún así le otorga un crédito por determinado valor a ese cliente y resulta que dicho cliente está reportado por data crédito. El banco puede ser acreedor a sanciones por parte del ente regulador bancario. Ok. Entonces, ¿qué opinamos de este tercer pilar? O bueno, vamos a hacer una crítica. ¿Piensan que debe haber otro pilar? Imaginémonos algo, porque es que esto salió de la nada. Nadie nunca, antes de crearse la seguridad informática, hablaba de disponibilidad, de confidencialidad, de integralidad. Ahorita se habla de eso. ¿Ustedes piensan que estamos completos ahí, que falta algún otro? ¿Podríamos poner otra palabra? ¿Qué opinan? Profe, la seguridad. Seguridad. Lo podemos tener en confidencialidad, que es el que nadie más pueda tener acceso a esto. Profesor, no sé cómo decir la palabra, pero por ejemplo, se ha visto mucho que hay personas que se hacen pasar por otra haciendo compras y esto no sé cómo, pero no sé si encaja como otra palabra mejor. Se violaría la confidencialidad nuevamente. Bueno, pues por ahora yo creo que son las que tenemos. Obviamente se van a ampliar más. Ya les voy a mostrar cuál es el rango de ampliación que van a tener eso. Se va a hablar de otros elementos. Cada uno va a tener pues otras aristas y podemos casi que decir que con esas tres palabras tenemos un complemento claro de lo que sería la seguridad. Profesor, por ejemplo, la suplantación, eso era lo que quería decir, pero esa entraría ahí. Pero la suplantación, podríamos hablar de que hay una violación a la confidencialidad de la persona. La suplanto, ¿por qué? Porque me dice, conforme decía en la tarjeta de crédito, con unos datos que tengo de ella. Entonces, lo que se viola ahí es esa confidencialidad que se tenía de la persona, ¿sí? Delitos informáticos. ¿Alguien me podría leer, por favor, esta diapositiva? El mundo digital no está ajeno a las problemáticas derivadas del uso de herramientas informáticas, que trajo consigo una evolución asociada a nuevas formas de realizar delitos cometidos de maneras mucho más útiles y con tecnología avanzada. Individuos como Kevin, Tranquila, solo el nombre. individuos como Kevin, Nicolás, Ashley y alguien, esos personajes que utilizaron absolutamente todo su ingenio y su alto nivel intelectual para ejecutar conductas que vulneraron la forma fraudulenta de diversos sistemas informáticos de grandes corporaciones alrededor de todo el mundo, como Nokia, bibliotecas, redes de líneas telefónicas, conductas que fueron ejecutadas con tal rigor y destreza que aparecen historias de acción como mezclas de ficción. Ay, no, profe, no puedo seguir más. ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me ayuda? Bueno, el hecho es que la tecnología dio paso a que personas buscaran cómo aprovecharse de eso. Como la tecnología también nos ha dado un avance, nos hace movernos, también al mismo tiempo nos hacen que las personas que quieren cometer delitos pues puedan moverse de una mejor manera. Esto ha sido un problema grandísimo y es porque ahora se tiene que buscar la forma de contener a estas personas que quieren vulnerar esa seguridad informática.
De ahí que se hayan creado novelas, se hayan creado personajes ficticios, se ha creado una infinidad de cosas en razón de la seguridad informática. ¿Por qué en razón de la seguridad informática? Porque se habla de que ahora con este nuevo mundo ha tenido diferentes aristas y lo podemos entender en diferentes ámbitos. Esa gran revolución que nos impactó hace que se influya en determinados aspectos de la vida humana. Tanto así que se incluye también en el cine, en la literatura, donde ahora se manejan pues esos contextos de seguridad informática. La definición de seguridad informática se identifica como toda aquella acción antijurídica y culpable que sea por vías informáticas y que tiene por objeto destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes informáticas. ¿Alguien me puede leer esa última parte donde se da la definición de esa seguridad informática? Yo, profe, sí, pues, permiso. Señor. Ahora bien, ya teniendo un concepto mucho más preciso sobre el término y la definición a lo que delito informático se refiere, es importante traer la colación de manera en la cual el profesor Pedro Pavón en su libro Manual de Derecho Penal expone, aduciendo como definición restringida de delito informático, como aquel instrumento para el uso del computador, que no alcanza a ser reprimido por los tipos penales tradicionales y como definición genérica dada por la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Cualquier conducta ilegal o no autorizada que involucre el procesamiento de datos y la transmisión Ok, gracias. Pregunta, muchachos. Cuando ustedes están en su casa y yo pongo cámaras o los grabo dentro de la misma, ¿ustedes creen que ahí hay una violación a la intimidad de ustedes? Sí, señor. Ok. Pero bueno, ese es su domicilio, su intimidad y todo. ¿Ustedes creen que el celular también se forme como una herramienta que guarda o tiene contexto dentro de la intimidad de las personas? Sí, profe, claro. Sí, profe. Ok. Entonces, bajo ese contexto del tema de la intimidad, debemos entender que el aparato celular forma ahora parte casi que integral del ser humano y es una extensión más de ese derecho a la intimidad que tienen las personas. ¿Sí les parece bien que lo planteemos de esa forma? Sí, señor, profe. Ok, entonces miren cómo aparecen nuevos bienes jurídicos como la seguridad informática, pero a su vez estos delitos buscan proteger unos que ya estaban, como el de la intimidad, solo que se amplía al espectro de los aparatos informáticos. ¿Alguien me puede ayudar con esta diapositiva? Sí, señor. Clasificación general de los delitos informáticos. Según la clasificación dada por el Convenio de Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, firmado en noviembre del 2001 en Budapest, genera una clasificación de los delitos informáticos, los cuales se dividen en 4 grupos. Primero, acceso ilícito al sistema. Informáticos. Interceptación ilícita de datos informáticos, interferencia en el funcionamiento de un sistema informático, abuso a los dispositivos que faciliten la comisión de delitos, delitos que atentan contra los 3 pilares de la seguridad informática ya antes explicados: confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos y sistemas informáticos. Ok. Entonces, esta clasificación se va en Budapest, no fue que Colombia incursionó en esto y se hizo, ¿no? Porque desde 2001 ya se estaba hablando en esto, el mundo venía con esa evolución. ¿Alguien se ha visto CSI y ha visto lo que significa ser un perfilador?
Profe, he visto CSI, pero no esa parte. Bueno, el perfilador es la persona que mira cómo el criminal comete los homicidios o las cosas y dice, debe ser una persona que vive con la mamá, tiene aberración a lo religioso o es una persona religiosa, es una persona corpulenta por conforme ataca el cuerpo, se ve que tiene instrucción militar, debió estar en la marina. Si, por ejemplo, camina, llega y dice, pronto tiene una lesión en la rodilla, esa lesión de la rodilla sucede en eventos de guerra por disparo o cosas así, entonces debe estar cojo, eso debe darse en tal lado, ¿sí? Esa persona, sin conocerla, sino con lo que hizo la otra, puede llegar a determinarnos, a dejarnos en claro más o menos cómo es ese ser. Lo perfila, nos crea un perfil de él, nos dice más o menos cómo es o cómo no es. Lo mismo sucede en el momento en el que nosotros nos encontramos con personas que cometen delitos informáticos. Debemos saber quiénes son, qué hacen y cómo lo hacen. Entonces se crea una denominación que parte o es la base de todo y lo llamamos hacker. ¿Alguien me puede decir lo que es un hacker? Pues yo considero que es un hacker una persona con conocimiento arduo de tecnología, informática, algo así. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que hace un hacker? Profe, ¿de pronto roba información para cometer delitos o favorecerse a él mismo? Vulnerar, Relacionado con el espionaje. sí, vulnerar sistemas informáticos, entrar, violar la confidencialidad, adquirir datos, o sea, es el que viola sistemas informáticos. Un ingeniero de sistemas pues sabe lo que es sistemas y sabe pues crea de pronto un dispositivo de seguridad. Al hacker lo contratan es para que viole ese dispositivo de seguridad. Entonces es muy diferente un hacker a un ingeniero en sistemas o a una persona con esa determinada formación porque los hackers, lo que ya les digo, se fundamentan o están en específico es en el tema de violar seguridad informática. Pregunta, entonces yo debo entender que los hackers son malos. No, no necesariamente, porque si están actuando para ayudar a la justicia, no necesariamente son malos. Cuando delinquen, sí. Ok. Hay a hackers que se llaman de sombrero blanco. Estos hackers de sombrero blanco los contratan las empresas para que hagan lo mismo que siempre hacen, vulnerar los sistemas de información. Pero entonces yo soy Bancolombia y yo lo que lo hago es, señor hacker, lo contrato a usted para que viole mi red de información. Y ustedes dirán, pero ¿qué idiota va a querer que le violen la red de información? Efectivamente hay muchas personas que lo quieren porque van a decir, viólela para yo saber cómo la está violando o cómo alguien podría llegar a entrar a mi red de datos. Entonces, cuando un hacker, ¿ustedes se acuerdan que se cayó Facebook hace unos días y WhatsApp y todo y dijeron que fue un hacker? Sí, señor. Una pregunta, ¿ustedes creen que lo más importante para Zuckerberg, creo que es que se pronuncia así, era que Facebook y WhatsApp volvieran a estar en línea? No, es lo que le importa es pues, las pérdidas, creería yo. Ok, ¿alguien nos dice que las pérdidas? Él quisiera Pero, saber La cómo fue filtración de que se, información. ¿quién está hablando por ahí? Otra persona. cómo fue el error esto, o sea, por qué se cayeron todas las redes. Lo que a él más le importa si haya perdido miles de millones es cómo entrar. Eso es lo único que a él le importa. Se le pudo caer 2 semanas, 3 semanas. A él lo que le importa es que no se vuelva a caer, ¿sí? Que pueda llegar a tener control sobre que no se vuelva a caer. ¿De qué le sirve rehabilitarlo en 6 horas si el hacker puede volver a entrar? De nada. Entonces, lo más importante en ese momento es saber cómo fue que ingresó. Y así también tenemos hackers de sombrero negro, pues que son las personas que se infiltran sin autorización y con fin de dañar, no con un fin de aumentar la protección. Los prickers
Dicho concepto surgió con la llegada de la tecnología celular, ya que este grupo, a través de su nivel intelectual, puede interceptar llamadas. Entonces, estas personas lo que hacen es una interceptación. No violan sistemas, no entran, lo que hacen, bueno, deben entrar y violarlos, pero más que quedarse ahí o hacerlo a nivel de entrar y la seguridad, es el tema de poder obtener lo que en ese momento se está hablando o se está diciendo. Eso es lo que hacen ellos. ¿Alguien puede decirme cómo se pronuncia esto? ¿Lamers o Lammers? Profe, Leirmers. Lamers. Bueno, son personas o individuos con conocimientos o habilidades para vulnerar determinado sistema informático, pero que acuden a herramientas de otras personas para poderlo hacer. O sea, ellos no son los que lo hacen, no tienen la herramienta, no tienen la forma, no son capaces. Lo hacen a través de herramientas que crean los hackers. Gurús son los hackers con vasta experiencia que enseñan a otras personas a ser hackers. Bucaneros, los individuos que roban la información y en vender los datos, son las personas que venden datos. Newbie se refiere al tipo de persona con baja capacidad que intenta vulnerar sistemas informáticos, pero no lo puede hacer porque no tiene el conocimiento. La ley que nos incorpora los delitos informáticos al Código Penal colombiano es la ley 1273 del 2009. Y copiamos los primeros apartes de cada artículo. El 269A inicia el que sin autorización, el 269B el que sin estar facultado. De esos inicios de cada uno de los artículos, ¿qué podemos entender? Profe, ¿me repite la pregunta? Sí, miren lo que dicen o cómo inicia cada uno de los artículos. ¿Qué nos dice esa forma en la que inicia cada uno de los artículos? ¿Es monosubjetivo? Profe, que todos, o sea, todos los delitos el hacker o la persona entra sin permiso del otro. ¿Okay? ¿Es monosubjetivo? Sí, en parte tiene que estar ahí, pero que el sujeto activo es no calificado o no determinado, o indeterminado, perdón. Y aparte de eso, pues no en todos es sin estar facultado, porque ahorita les voy a decir que hay un evento en el que se puede estar facultado. ¿Alguien me puede ayudar con esta diapositiva, por favor? En cada uno de los anteriores artículos mencionados, el legislador inicia con las expresiones el que no exige ninguna condición, requisito o exigencia para determinar al sujeto que cometa la acción. De igual manera, haciendo un señalamiento y análisis en cuanto al sujeto pasivo, quien es el individuo que sufre la consecuencia del acto delictivo y quien ostenta la titularidad del bien jurídico tutelado. En este caso, el legislador, en la ley objeto de estudio de la protección de la información y los datos, se puede indicar que de igual manera está consagrado como indeterminado, ya que se hace ni exige ninguna condición o requisito. Ok, entonces los sujetos activo y pasivo de los delitos informáticos en todos los delitos informáticos es indeterminado o no calificado. Los verbos rectores que tienen los delitos informáticos son acceder, impedir, interceptar, destruir, borrar, alterar, traficar, vender, extraer, producir, compilar, divulgar, programar. Y iniciamos con el primero. El que sin autorización o por fuera de lo acordado acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido con una medida de seguridad
o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en prisión de 48 a 96 meses. ¿Qué tipo de verbo tiene este artículo? Acceda, acceder, No, acceder. pero es rector, es complementario. Pues yo pienso, profe, que ese es el verbo rector. Rector, sí, profe. Ok, listo. Hay verbo rector, acceder, pero están en la mitad apenas. Me han dado la mitad de la respuesta. ¿Ustedes no piensan que mantener es un verbo? Sí, es un verbo. Entonces tiene dos verbos rectores. El primero es acceder, muy bien como lo dijeron, pero le faltó que también es mantener. ¿Por qué? Porque es que yo les puedo decir, ustedes tienen libertad de acceder a mi Facebook, pero luego puedo decir, ya no entre más. Entonces, si solo dejamos la palabra acceder, no podríamos llegar a tipificar la conducta en una persona que se mantiene. ¿El sujeto activo es determinado o indeterminado en el artículo 269A? Indeterminado. Ok. En ese artículo hay dos posibles maneras de acceder. Cuando el sujeto que ejecuta el acceso haya sido legítimamente autorizado para ingresar al sistema, pero se mantiene cuando la persona le dice que ya no quiere estar más ahí o que ya no debe estar más ahí. Y el sujeto que accede al sistema informático y en ningún momento fue autorizado. Pregunta, si yo ingreso o le digo a alguno de ustedes que puede ingresar a mi Facebook, pero cuando se realiza el ingreso, yo ya no quiero que él esté más ahí, pero no se lo hago saber. Pero obviamente ya no tengo voluntad de que él esté ahí. ¿Qué opina? ¿Habría o no habría tipo penal? Pues, profe, creería, ¿no? Porque, o sea, porque usted no está expresando, o sea, ese consentimiento de decirle a él que ya no ingrese más a la, pues, a su red social, ¿no? Pues, profe, inicialmente cuando ingresó, no, pero si ya después usted manifiesta que no está autorizado que salga, pues ya a partir de ese momento sí ya, porque él mismo dice que permanezca en el tiempo. Por eso, pero el punto es que no se lo reporto. Simplemente no quiero que esté, pero no se lo reporto. Pues yo creo que no, profe, porque si yo tengo control de la cuenta, pues yo podría cambiar la clave y el usuario. No, Si no pero no quiero que él estamos esté, en si no se eso. lo manifiesto. No estamos en eso porque yo cambio la clave y lo saco, pues él no estaría incurriendo en ningún tipo penal. Él se mantiene, pero yo ya no quiero que esté. O sea, a ver, yo le doy la cuenta de la clave de pronto a mi novia de Facebook, mi novia se mantiene ahí, terminamos, y luego de eso yo les digo a mis amigos, parce, esa vieja sigue metiéndose a mi Facebook, tiene huevo, marica, y sigue ingresando. Ese sería el caso. Yo creo Ahí que sí. sí. Señores, Yo creo que sí, profe, porque es que ella ya está permaneciendo en el tiempo, o sea, la autorización tiene pues, que tener un tiempo limitado. bueno, hay una cosa muy importante que se debe tener en cuenta acá,
Y es que la manifestación de voluntad para dejar ingresar a una persona debe darse y debe ser clara. Yo no puedo llegar a decir, yo creí que mi novia me quería dejar entrar a su cuenta de Facebook. Yo no puedo decir, yo creí. Ella me tiene que dar la manifestación de voluntad. Si no, no serviría. Entonces tengan muy presente eso. La manifestación de voluntad debe darse. Debe darse. Ahora, el sujeto activo no es adivino de saber hasta cuándo debe mantenerse. Como él no es adivino de saber hasta cuándo debe mantenerse, si la persona ya no quiere que esté esa persona en sus redes sociales, debe hacérselo o debe hacer la manifestación clara y expresa de que ya no esté. Si no, yo no podría incurrir en ese tipo penal. ¿Me hago entender? Ah, entonces sí está pues bien lo que le dije, profesor. Sí, señor. Entonces, ¿se debe expresar o tiene que haber la manifestación de voluntad? Porque no, yo no podría saber. ¿Sí? Eso es muy claro y deben tenerlo ustedes presente. ¿Alguna duda en lo que hemos tratado hasta acá? ¿Una duda, pregunta? Bueno. ¿Alguien me ayuda con esta diapositiva? ¿Alguien me ayuda a leer esta diapositiva, por favor? Yo, profe. Por la anterior, Señor. es indispensable traer el concepto de Flores Prada, el cual aterriza de una manera simple, pero completa el concepto de sistema informático, indicando, comprendo tanto objetos materiales como actividades técnicas y protocolos que permiten la tecnología digital. Se denota como sujeto pasivo, aquella persona natural o jurídica titular del sistema informático. Es importante resaltar otro concepto, generado por el Convenio de Ciberdelincuencia del Consejo de Europa en el artículo 1, indica todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconectados o unidos que aseguran la ejecución de un programa de tratamiento automatizado de datos. Se entiende como sistema informático. Se entiende como sistema informático. Ok. ¿Y alguien me colabora con esta, por favor? Yo, profe. El profesor Pavón señala que al contener el verbo acceder, el artículo 269A, debemos entender en el campo informático lo que se determina como acceso aleatorio, directo y remoto. El acceso aleatorio como medio para obtener información de una manera directa al obtenerla de una memoria. El acceso directo a la información contenida en una memoria externa. El acceso remoto producido por el efecto físico de estar alejado geográficamente del lugar donde se está contenida la información. Ok, entonces el acceso no es simplemente en el celular. Si yo a ustedes les pongo WhatsApp web o entro al celular de mi novia y le meto WhatsApp web y estoy mirando sus conversaciones desde otro dispositivo, estoy violando en ese momento la confidencialidad. Pero imaginemos que, bueno, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es el pilar que se está violando en este tipo penal? Derecho a la intimidad. No, el derecho a la intimidad no es un pilar. Está dentro de uno de los pilares, pero no es un pilar como tal solo. ¿Cuáles son los tres pilares? La integridad. ¿No es vía, honra y bienes? No, son Confidencialidad. confidencialidad. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y ahí tendría la disponibilidad y la confidencialidad, ¿no? No, la disponibilidad la sigue teniendo porque acá no nos dice que nos están bloqueando a entrar, solo que una persona entró a nuestro dispositivo. Entonces, esa es la confidencialidad. Si hay una actriz porno y la actriz porno tiene subidos una cantidad de videos en redes donde pues está haciendo los actos de tener relaciones con otras personas
yo ingreso a su celular y lo único que ella tiene en el celular son sus videos pornográficos que ya son públicos. Ahí se estaría violando esa confidencialidad. Pues, profe, es el celular de ella. Puede ser que estén los videos públicos, ¿sí? Pero es el celular de ella. Y si ella no te dio voluntad de cogerlo, pues si estás violando ese, ¿no? Bueno, primero que todo es un delito de mera conducta, pero habría que analizar bien en específico el, el, ¿cómo es que se dice? El principio que se está vulnerando en ese momento, que sería la confidencialidad. Entonces, ahí habría un problema grande porque un abogado muy bueno podría llegar a decir que no se viola confidencialidad porque los videos son públicos. Y que en últimas, pues lo que se está vulnerando ahí es un celular con una información que es pública. Y las informaciones públicas pues no tendrían el carácter de confidencial. Pero otro me diría, me importa, porque este tipo penal es un tipo penal de mera conducta, y como es de mera conducta, ingresó, sí, ingresó, listo. De una vez hay que tipificar el delito. Recuerden que los tipos penales de mera conducta, lo único que buscan es la ejecución. No importa si se afectó o no se afectó algo de manera material. Pero pensemos en el siguiente ejemplo. Eh, la actriz porno, lo que tiene dentro de su eh, dispositivo es un chat con un nombre donde le envía los mensajes o los videos porno. ¿Qué opinan ahí? Sí se vulnera porque sencillamente o sea, no está apareciendo a lo público porque solamente está haciendo un solo destinatario, a diferencia de que el otro tendría múltiple acceso a la información. No, 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 porque acá los videos son los mismos videos que ya son públicos. Sí, profe, pero creería yo que pues la conversación es privada. Ok, claro, vuelve y sucede lo mismo y acá hay una mayor gravedad y tiene que ver en el ámbito de que hay otra persona involucrada y esa persona, pues primero, no quiere que se entere con quién está hablando, no quiere que se entere qué le están enviando, ¿sí? Entonces se vulneraría la intimidad, o es, perdón, la confidencialidad por parte y parte de las dos personas que en ese momento se encuentran involucradas. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, ahorita el mundo ha cambiado mucho, pero uno tiene que tener conocimientos normales, yo diría lo de una persona normal dentro de la red de informática. El problema es que por la forma en cómo nos fuimos concebidos nosotros o criados dentro de pues, una cultura machista como la que tenemos, o de la forma en la que fueron criadas las mujeres, pues uno puede llegar a determinar rasgos que se tienen. Por eso los fiscales que manejan este tipo de delitos deben ser muy especializados, deben ser especializados en el tema. Voy a hacer una pregunta a las mujeres. Pido que los hombres por favor no la contesten para ver cómo nos da. Una fiscal imputa a una persona porque violó o accedió al celular de su novia donde tenía unas fotos pornográficas que estaban guardadas en la memoria RAM del dispositivo. Y la imputación se da de esa forma. ¿Ustedes qué opinan de lo que les dije? Pedro entra al celular de su novia y observa dentro de la memoria RAM unas fotos desnudas de esta mujer y por lo tanto pues estaríamos dentro del artículo 269A porque hay una violación a esa confidencialidad. ¿Qué opinan?
¿Está bien imputado? ¿No está bien imputado? ¿Creen que hay un error? No hay un error. Mujeres, Profe, pues para mí sí está bien imputado porque tiene los dos verbos, acceder y mantener. O ok. sea, accedió al celular de la persona y pues encontró las fotos y las extrajo, ¿sí? O sea, mantiene la información que tiene, que estaba ahí. Ok. Ahora sí, hombres, ¿ustedes qué opinan de eso? Pues, profe, yo creería que pues, de pronto imputado, sí, porque viola pues ¿qué? La intimidad de ella, pero también si esas fotos, no sé, de pronto fueron tomadas antes o en el transcurso de la relación. No, eso no importaría. Pues creería yo porque pues si la pareja le autoriza el ingreso al celular y él las encuentra, pues creería que no deberían haber imputado el delito. ¿Ustedes saben lo que es un gamer? Esos muchachos que pues que la pasan todo el día sentado en una silla pues jugando videojuegos. Bueno, mi hermano menor, o los gamers, que pues él se la pasa jugando todo el día, él diría lo siguiente: esa fiscal es demasiado bruta, hermano, porque la memoria RAM hace que el dispositivo sea más rápido o acelera. La memoria RAM no guarda información y es imposible que una memoria RAM contenga fotografías. Tiene que ser muy bruta la fiscal para decir lo que está diciendo en este momento, hermano. Y eso lo saben las personas cuando van y compran, por ejemplo, un celular. Cuando usted pide RAM o el celular tiene 4, 8, 16 de RAM, la RAM simplemente va conectada a la velocidad con que el dispositivo se va a mover. Obviamente eso sumado al procesador y a lo demás, pero la memoria RAM, aunque tenga la palabra de memoria, lo que hace es guardar información que permite que las cosas avancen más rápido, el dispositivo se mueva más rápido, pero es una información propia del sistema para acelerar o dar velocidad, ¿sí? Pero nunca contiene información como fotos, datos, canciones, todo eso, nunca se podría guardar. La memoria RAM le permitiría a usted en su dispositivo poder escuchar 5 canciones a la vez, entre más memoria RAM. Entre menos memoria RAM, pues menos canciones. Lo que permite es esa facilidad. Entonces, ¿sí ven lo importante que es tener, por ejemplo, conocimientos en eso? Sí, claro, profe, sí. Porque una es la memoria RAM, que sí es como el procesador, y la otra es la memoria interna. Exacto. Una que es la ROM, es la que nos guarda información, pero la RAM es la memoria que, como les digo en este momento, acelera o da velocidad al dispositivo. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Profe, en la ROM sí se pueden guardar imágenes. Sí, la ROM es cuando te dicen a ti el disco tiene 20 gigas, 30 gigas, 40 gigas, 128, 256. Ahí en la ROM es donde están guardadas las imágenes y todo. ¿Sí? La memoria ROM, podríamos hablar que en un computador es como llamarla el disco duro, ¿sí? En cambio, la memoria RAM era lo que usted le agregaba para que los juegos no empezaran a quedarse así como quietos y moviéndose en cámara lenta, que eso solía suceder cuando uno tenía un mal computador y con poca RAM. Sí, profe. Sí, ya, profe. Bueno, hay otros conceptos, pero pues ya ustedes tendrían que tener es un trabajo en informática fuerte, lo que es un cortafuegos, lo que es un servidor, pero pues ahorita no, lo que es un sistema operativo, pues entendemos que los computadores tienen sistemas operativos Windows o Linux, los celulares pues tienen Android, el módem, ¿qué es el módem? Es la red
o ese aparatico que tenemos en nuestra casa que nos permite conectarnos con otros dispositivos. Una red inalámbrica. Exacto. El ingrediente normativo se enfoca en cuanto al dueño del sistema informático no fija ningún tipo de término o restricción ni señalamiento en el tiempo o finalidad en la cual alguna persona va a estar. O sea, no importa cuál es la finalidad con que entre, no importa nada. Lo único que importa es que ingresó sin acceso o se mantiene sin autorización. ¿Claros hasta ahí? ¿Alguien me puede ayudar con estos artículos? Yo, profesor. Señor. La conducta tipificada en el artículo 269 puede concurrir con el contenido en el artículo 269 sobre el daño informático, ya que el sujeto que trata de vulnerar el bien jurídico tutelado de la protección de la información y de los datos ingresado de manera abusiva a un sistema informático, para posteriormente destruir, dañar o borrar datos informáticos. Según lo que expone de manera acertada el profesor Alberto Suárez Sánchez en su libro Manual de Delito Informático en Colombia, de igual manera como se expuso la concurrencia con el artículo 269D. También puede verse con el artículo 269E, uso de software malicioso con el artículo 269F, violación de datos personales, o con el artículo 269B, obstaculización ilegítima del sistema informático o red de telecomunicación, ya que el acceso a un sistema informático en la mayoría de delitos informáticos es el primer paso para su ejecución. ¿Cuál es el principio que no se violaría con esta concurrencia? No, tranquilo. ¿Saben o se acuerdan que yo a ustedes les hice una crítica sobre los delitos de mera conducta o de peligro? ¿Recuerdan? Como el porte de armas, que yo salgo a la calle y no importa si saco el arma, solo con llevarla a la pretina ya incurro en el tipo penal, ¿recuerdan? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. el problema en esos tipos penales de mera conducta es que no se hace un análisis, o bueno, sí se hace un análisis, pero es muy simple, de la antijuricidad material. No es una cosa que conlleve un análisis fuerte de este escenario de la antijuricidad. No es algo que sea vasto, que sea un análisis muy fuerte. ¿Por qué? Porque bajo ese entendido, muchachos, yo me compro un celular y ese celular está nuevo, no lo he utilizado, está nuevo. Y alguno de ustedes me ingresa el celular nuevo, lo único que tiene es el sistema operativo de Android, y ya con eso ustedes estarían incurriendo en el tipo penal. Ya estarían incurriendo en este artículo 269A. Pero yo les hago una pregunta, ¿en serio se violó la confidencialidad si el celular estaba nuevo y lo único que tenía es un sistema Android, siendo que el sistema Android en su totalidad es público? O sea, ¿ustedes creen que en serio se violó confidencialidad, por ejemplo, en ese ejemplo que les pongo? Profe, pues yo diría que no, porque si está nuevo y no tiene ninguna información. No, y total, yo diría también que no. El problema es que volvemos a lo mismo. Como un tipo de mera conducta y peligro, no importa si se afectó algo, simplemente accedió, se acabó. ¿Sí? Entonces, ese es el problema de los tipos de mera conducta y lo que se está buscando es poder acabar con los mismos, que no se sigan dando los mismos tipos penales de mera conducta, que debe haber un análisis de la antijuricidad material en cada uno de esos tipos penales. Eso es lo más importante que debe darse. Análisis de la antijuricidad material. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? No, profe. No, señor. ¿Todo muy claro? Bueno, ¿alguien me puede ayudar a leer el 269?
obstaculización legítima de sistema informático o red de telecomunicación, el que sin estar facultado para ello impida o obstaculice el funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos informáticos allí contenidos o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con una pena mayor. ¿El sujeto activo de este artículo es indeterminado? Sí, profe. ¿El sujeto pasivo es determinado? No, es indeterminado también, ¿no? Porque en una red de telecomunicaciones pueden haber varias personas, ¿no? No No, solamente perjudicar a una. sí, y no importa la red. Recuerde que ya le dije que todos los sujetos activos y pasivos de estos tipos penales son indeterminados o no calificados. ¿Por qué este artículo tiene verbos compuestos o un verbo compuesto? Profe, ¿no tiene verbos rectores? Sí, muchas gracias, tienes toda la razón. No tiene verbo compuesto, tiene verbos rectores. ¿Cuáles son? Impida o obstaculice. Ok, son dos verbos, ¿sí? Sí. Este delito es de mera conducta y de modalidad permanente, ya que comprende una técnica en su ejecución que atenta contra la disponibilidad de la información al obstaculizarse el funcionamiento normal y habitual de un sistema informático que posteriormente puede dar lugar a un concurso de delitos. ¿Alguien recuerda lo que es un tipo penal de conducta permanente o modalidad permanente? Profe, ¿no se refiere a que el delito o la conducta permanece en el tiempo? Ok, ¿cuál otro delito podría ser de mera conducta que permanezca en el tiempo? Secuestro. Muchísimas gracias, muy bien, van muy bien. Secuestro. A ver, una pregunta. Si yo accedo a, al celular de ustedes hoy y me salgo hoy, la conducta debo entender pues que cesó hoy. Pero en estos delitos de modalidad permanente, hasta que yo no deje de obstruir o no deje de impedir que la persona ingrese, se mantiene. Entonces, finaliza el delito cuando ya la persona pueda ingresar, ¿sí? Yo algo que no comparto mucho es el tema de que todos los tipos penales puedan converger con otros tipos penales. ¿Por qué? Porque es que para yo impedir o obstaculizar el ingreso, por ejemplo, a una red de información, si es remota, sí o sí necesito haber accedido a la misma primero. Entonces, ahí vendría como a estar el problema. ¿Cuál es el principio de la seguridad informática que se estaría violando en este artículo? Disponibilidad, profe. Muy bien, no es ni confidencialidad, no es ni integralidad, sino disponibilidad. No puedo acceder a lo que tengo. Hay unos tipos de red para que ustedes también lo tengan presente, que es la red LAN, MAN o WAN. La red LAN es la que ustedes pueden tener en su casa. La red MAN sería, por ejemplo, la que se tiene en todo Santander y la red WAN, la que se tiene en todo el país. Son tipos de redes
que manejan diferentes coberturas o espacios físicos. Como otro dato para que lo tengamos ahí presente. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre software o hardware? Profe, el software no es el sistema operativo y el hardware es la carcasa, el computador, Lo físico, el aparato en físico. Hay hasta los celulares podrían considerarse hardware. Claro, todo el celular en sí es hardware. El software lo podríamos entender como el sistema operativo Android. ¿Me hago entender? El sistema operativo del celular. Diferente de los iPhone, que el sistema operativo, pues es... ¿Cuál es el sistema operativo de los iPhone? ¿Ustedes recuerdan el nombre? Bueno, ellos no tienen sistema operativo Android. Los iPhone no tienen sistema operativo. Android tiene un... iOS, algo así, iOS. iOS, ok. Es el sistema operativo. Entonces, muchachos, si por ejemplo, yo impido o obstaculizo a una persona ingresar a un sistema informático porque lo que ataco es su software, necesariamente debo acceder al mismo. Pero que lo que hago es quedarme con partes del dispositivo o el dispositivo para impedir que puedan acceder, ahí sí no estaría cometiendo la conducta punible del artículo 269A. Sino simplemente la del 269. ¿Alguna duda o pregunta? Interceptación de datos informáticos. El que sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático o en las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático incurrirá en prisión de tanto a tanto. Acá hay un verbo rector o compuesto. Rector, ¿Cuál es? intersecte. Interceptar. Sí, intercepte y ya poniéndolo como verbo, interceptar. ¿Cuál es el principio que se viola acá? Confidencialidad. Sí. Algunos dirían integralidad, no porque la información acá no nos está diciendo que requiere que se cambie o se modifique. Otros dirían disponibilidad, no porque acá lo que está diciendo es, él coge parte de eso, lo tiene también, pero no está diciendo que le prohíbe a la persona ingresar. Entonces, efectivamente, ¿cómo se manifiesta? Es confidencialidad. El punto de partida está claro que debe ser la Constitución, más exactamente el artículo 15. Miren lo que se trata este artículo en cuanto a la confidencialidad. Las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar, entendido por intimidad todas las expresiones personales de un individuo bajo su libre albedrío. Temas que evocan cada artista de la cotidianidad, como bien lo es la religión, la política, la parte afectiva y emocional, el fuero interno de las personas. Alberto Suárez en su tesis indica que la intimidad tiene dos puntos de vista, uno negativo y uno positivo. El aspecto negativo señala al profesor como una especie de derecho a la exclusión de los demás determinados aspectos de la vida privada. O sea, un aspecto negativo es que cada persona va a tener como una propiedad privada de su propia intimidad y nadie más va a poder tener acceso a ella. Un segundo ítem concibe la intimidad como un derecho de control sobre las informaciones y los datos del propio individuo, porque solo pueden ser utilizados conforme a la voluntad de éste. Bueno, ¿alguna duda, muchachos, hasta acá, hasta lo que llegamos? No, No, profe. señor. Bueno, no vamos a avanzar más por hoy porque ya le hemos dado bastante.
recuerden que me deben subir el trabajo para la otra semana, el domingo a las 12, y aparte de eso ya les envié los links de la tutoría. ¿Claros? Profesor, ¿de cuál trabajo esto está hablando? Disculpe. El de la pena. ¿El del cálculo de la pena? El del cálculo de los cuartos punitivos de la pena. Ah, ya. Para el domingo, ¿Para mañana, o profe? sea, mañana. No. El siguiente domingo a las 7 de la noche. Para el 7. Sí, para ese dimos 15 días. Ah, listo, profesor. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. ¿alguna pregunta sobre trabajos, notas? Cuando terminamos la clase yo siempre doy un espacio de ahorita saliendo para que ustedes me vayan escribiendo y vamos cuadrando una vez eso. No me empiecen la última clase, las últimas 2 clases a que cuadremos notas, a que no subí trabajos. Yo los estoy dejando subir trabajos a destiempo, los estoy calificando, obviamente con menos notas, todo eso lo estoy haciendo. Pero no me vayan a coger el último día. ¿Por qué? Porque vamos a tener 2 clases más y luego al final de eso vamos a hacer el examen final. O sea, a nosotros nos van a quedar haciendo falta 2 clases, pero yo a ustedes ya les habré sacado completamente notas, ¿sí? Y las últimas 2 clases las vamos a hacer más de complementación, de preguntas, de debates, de sentencias, un foro en los que posiblemente vamos a estar Manuel, Andrea y yo. ¿Ustedes son B1 Bucaramanga? Sí, señor, profe. No sé si ustedes quisieran ese último día de clase lo podríamos hacer presencial en la UI, ya están dando autorización para eso. Podríamos tener la última clase presencial, no de nota ni nada, como les digo, ustedes ya habrían sacado las notas, es más un foro, un debate, también nos conocemos y lo podemos armar. Entonces, como para que lo vayan pensando, ya que ustedes están en Bucaramanga y yo también. Pues sí, profesor, sería chévere primero que todo, Todos no para vivimos en conocernos y también para conocer la sede, ¿no? Pues la gente que no la conoce. Ok, pues sí, yo sé que hay algunos que no viven en Bucaramanga, pues ellos no sería obligatorio. Lo que diría pues sería para que la mayoría quisiera, lo haríamos allá, obviamente en una sala híbrida para hacerlo virtual y en la misma ocasión presencial. Bueno, muchachos, entonces igual cualquier cosa quedo pendiente y me avisan, ¿listo? Profe, Señora. ¿será que yo le pudiera preguntar? profe, Es que gracias. lo que pasa es que de la tarea tengo una duda en uno de los casos y no sé si de pronto el cálculo de las matemáticas esté bien. Envíamelo por WhatsApp para no discutirlo acá con todos. Gracias, profe. Sí, señor. Bueno, Ay, muchachos, señora. otra preguntita. Ese artículo 269b, que es la obstaculización. Bueno, cuando no le permiten a uno, le restringen el uso de la información. Es cuando es en esas zonas muertas, cuando hay áreas en que uno no tiene red. Y, No. o sea, no hay una explicación o más o menos ahí cómo se aplicaría un delito exactamente. Por ejemplo, impedir cuando se hackeó Facebook y no se dejaba ingresar, pero ya los dueños, ¿sí? O sea, o que la gente pudiera estar. Eso podría ser una de ingresar. Obstaculizar puede ser el tema de poner trabas, de hacer más difícil el ingreso, ¿sí? Esa puede ser la otra. Pero no tiene que ver simplemente con bloquear las redes y eso. Como les digo, puede ser que se ataque el hardware o puede ser que se ataque el software. Yo puedo impedirte a ti ingresar a tu información si tú la tenías en una USB y yo me la llevo. Yo no estoy accediendo a la USB, no estoy accediendo a la información, pero te impido obtener acceso a esa información. No la tienes disponible porque yo tengo el dispositivo que tú necesitas. Eso sería apropiarme del hardware. Y otra cosa es cuando inserto en tu celular o en tu dispositivo un virus para impedirte que lo puedas utilizar o con el virus se hace más difícil utilizarlo. Eso sería un ataque al software en cuanto a impedir o a obstaculizar. ¿Me hago entender? Sí, señor, profe, muchas gracias. Hay una pregunta de Juan Mejía que dice, tarea producto 4, la pena y sus características. Efectivamente, es ahí donde deben subir ese trabajo. Otra cosa muy importante que quiero que tengan presente es que acá me hizo una pregunta una compañera y era, ¿y la mamá que revisa el celular a su hija? Y yo le digo, si la hija es mayor de edad, hay una violación del tipo penal 269A. Si la hija es menor de edad,
conforme a esa potestad que tienen los padres sobre los hijos, a ese cuidado y control que pueden ejercer, más que las redes sociales han de entenderse como un medio informático peligroso o de riesgo para los menores por todos los depredadores sexuales que pueden estar en la red, podría llegar a entrometerse en el celular de su hija y verificar. Y ahí no podríamos llegar a entenderlo como un tipo penal, toda vez bajo ese control y esa potestad que tiene por la persona seguir siendo menor de edad. ¿Me hago entender? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profesor. profesor. Profe. Bueno, hasta luego. Hasta luego.